Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a comenzar en un ratito. Le voy a dar unos minutitos para que la gente se vaya sumando. Y comenzamos ahora en unos minutitos, ¿ok? Bueno, vamos a ir comenzando. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Hola Germán, ¿cómo estás? Milena, John, Lady, Cristian, Angie, hola Marta, Raúl. Bueno, la gente se va a ir sumando. Eh, hola Andrés, Natalie. Tenemos un grupo bastante grande esta tarde. Hay mucho interés sobre la EB2 por interés nacional. Entonces vamos a tocar ese tema esta noche. Les voy a hacer una presentación para que entiendan un poquito mejor cómo es que funciona la EB2 por interés nacional. Voy a hacer algunas preguntitas al final de la charla, aunque normalmente es imposible responder todas las preguntas, pero no se preocupen porque al final de la charla el día de hoy les voy a compartir un enlace, ¿ok? Y van a poder programar, agendar una consulta completamente gratis con nosotros para hacer una charla individual, ¿ok? Pero es muy importante que presten atención esta noche para que entiendan bien los detalles de la EB2. También le vamos a compartir por correo electrónico, les va a llegar todos los costos asociados con el proceso. Nosotros somos muy directos con ese tema. La propuesta incluye todo lo que usted necesita para hacer su presupuesto y no tener ningún tipo de sorpresas sobre los costos de aplicar la residencia permanente con la EB2 por interés nacional. Entonces, si el volumen es bajo, es de tu lado, no es de mi lado, Joswill o Marlene, eh, porque yo veo aquí Zoom me dice cómo está el nivel de audio y de mi lado todo está bien. Hasta tengo un micrófono especial para ustedes, para que me escuchen bien. Eh, Está súper bien, Angie, gracias. Sí, Elkin, esta sesión es en vivo. Estamos en vivo y en directo. Para que entiendan, lo que voy a hacer es hacer una presentación sobre los requisitos de la EB2, para que entiendan mejor los detalles y después podemos charlar, hacer algunas preguntitas individuales. Si pueden esperar a hacer preguntas hasta que termine la presentación, porque muchas de las preguntas que tal vez ustedes tengan las voy a responder durante esa presentación, y también es un poco difícil si estoy interrumpiendo y respondiendo preguntas. Um, creo que eso los va a ayudar bastante y quiero que entiendan bien cómo es que funciona y estén preparados para esa consulta individual para que sea algo productivo para ustedes y para nosotros. Entonces, por eso quiero que presten atención a cuáles son los requisitos de la EB2 por interés nacional. Ustedes nos enviaron sus perfiles profesionales y nosotros revisamos la información que ustedes nos enviaron y por eso los invitamos, porque nosotros como abogados revisamos esa información
y basada en esa información parece que ustedes cumplen con los requisitos básicos, pero ahora tenemos que entrar en un poquito más detalle sobre ese proceso. Entonces, vamos directamente a esa presentación para que ustedes puedan entender mejor esos detalles y, eh, y después que termine esa presentación podemos, como les dije, podemos charlar sobre sus preguntas, ¿ok? Bueno, ¿cómo es que funciona la EB2 por interés nacional? Ah, ¿Cómo ustedes van a poder calificar? Obviamente la EB2 por interés nacional es una aplicación, como ustedes, si ustedes ya vieron algunos de los videos que yo he hecho sobre este proceso, tal vez entiendan que es una aplicación directa a la residencia permanente, o sea, es Green Card, no es una aplicación a una visa temporaria, no es una aplicación a algo que no te da la manera legal de inmigrar permanentemente a los Estados Unidos. Entonces, cuando aplicas para una residencia permanente, o aquí le llaman la Green Card, ya puedes vivir el resto de tu vida legalmente en los Estados Unidos, puedes trabajar libremente en cualquier estado, en cualquier ciudad, puedes entrar y salir como residente permanente y después de 5 años puedes hacerte ciudadano americano de Estados Unidos. No tienes que hacerte ciudadano si no quieres, pero la mayoría de los clientes eligen hacerse ciudadanos después de 5 años. Un poquito sobre nosotros. Yo soy el socio fundador de Colombo & Heard. Nuestras oficinas principales están en Orlando, en Florida. Yo ya llevo 23 años como abogado de inmigración. Justo ayer fue mi cumpleaños. Dije, wow, tantos años como abogado de inmigración es increíble poder, eh, poder realmente ayudar a tanta gente por tantos años después que yo emigré a Estados Unidos y pasé por todo ese proceso. Siempre fue mi sueño poder ayudar, especialmente a nuestra comunidad. Que yo me he dedicado más que nada a la comunidad latina durante esos 23 años. Tenemos miles y miles de casos aprobados durante todo este tiempo, especialmente NB2 por interés nacional. Es algo que nos hemos dedicado mucho y entendemos mucho cómo es que inmigración quiere que se presente. El mundo de inmigración no es el mundo real. Entonces, lo que quiere ver inmigración es algo muy específico que no todo el mundo va a entender. Existe mucha información en la Internet, hay que tener cuidado porque no todo el mundo entiende bien cómo es que realmente funciona esta aplicación a residencia vía la EB2. Entonces hay que asesorarse bien. Siempre tienen que chequear que el abogado o la firma como nosotros que los va a representar sea una firma que está establecida, que tengan licencia obviamente como abogados en los Estados Unidos. Es algo que es muy importante porque no quiero que... Y en parte es por eso que a mí me gusta estar mucho en Telemundo o en Univisión, canales de televisión. Eso lo hago completamente gratuito, eso porque me gusta que la gente como mínimo esté informada. Existen más de 140 y pico tipos de visas para Estados Unidos, entonces hay que estar bien informado para saber elegir bien cuáles son las mejores opciones para un cliente. Algunas preguntitas que a mí siempre me gustan hacerle a nuestros clientes. Elise, si puedes esperar hasta que termine con la presentación y después podemos tomar algunas preguntitas. Andrés, como comenté al comienzo de la charla, les vamos a compartir eh, eh, todos los costos del proceso. Cuando termine esta charla les vamos a enviar un correo electrónico a ustedes donde van a tener toda esa información bien clara. Gracias Enrique por feliz cumpleaños. Bueno, varias gente ahí gracias, Ceci. Fue ayer mi cumpleaños. Entonces hoy estoy libre para nuestra charla. Bueno, estas preguntitas que ven aquí son más que nada para que usted también entienda
parte de los beneficios de la EB2 por interés nacional. La EB2, siendo una aplicación a residencia, es importante entender por qué la persona quiere emigrar a Estados Unidos. Los motivos en general son los mismos, independientemente del país de origen. La mayoría de la gente quiere darle un mejor futuro a sus hijos, quiere un mejor futuro profesional, quiere tal vez estar en una economía más estable, donde saben que como profesionales pueden salir adelante. Obviamente pueden ganar mucho más plata, pero también pueden tener un trabajo mucho más estable. Entonces, realmente es esa estabilidad y las oportunidades, porque lo que tiene Estados Unidos como la economía más grande del mundo te va a dar muchas oportunidades. Si tú quieres salir adelante, vas a tener todas las oportunidades posibles. Necesitas la residencia, necesitas estar legalmente en Estados Unidos, porque si no es muy difícil, pero ya con la EB2 aprobada vas a tener todos los beneficios posibles para salir adelante como profesional en este país. Tener un sponsor, una empresa americana, eso no es un requisito, eso es una de las grandes ventajas de la EB2 por interés nacional. Existen diferentes tipos de aplicaciones a residencia, pero la EB2 es casi la única donde usted no va a necesitar que una empresa americana lo patrocine o se haga cargo del trámite migratorio, como en otros casos, porque eso es muy difícil de conseguir hoy por hoy. Muchas empresas americanas van a querer contratarlos a ustedes como profesionales porque ustedes tienen perfiles interesantes, la economía necesita profesionales bien capacitados, hay una falta muy grande de profesionales en Estados Unidos bien capacitados, especialmente en ciertas áreas también. Entonces, lo importante es la residencia. Lo bueno de la EB2 es que usted no va a depender de una empresa americana que lo pida. Entonces, es usted basado en su mérito, en su profesión, en sus logros profesionales. Tampoco es necesario tener un familiar en Estados Unidos, no hay ningún tipo de requisito, o hay visas de inversionista, como ven ahí en la pregunta número 4, pero la EB2 no requiere que usted haga un monto de inversión para aplicar a la residencia. Última pregunta, dinero para un abogado. No es porque me tengan que contratar a mí, ¿ok? Pero la EB2 por interés nacional es un trámite complejo, un trámite donde se necesita tener un experto en esta área. No todos los abogados de inmigración, porque sean abogados de inmigración de Estados Unidos, no significa que van a entender cómo se tiene que preparar una EB2 por interés nacional. Entonces, como les dije al comienzo de la charla, asesórese bien, que sea una firma que tenga mucha experiencia en la EB2 por interés nacional, porque si no, lo barato puede salir muy caro y en realidad los abogados casi todos cobran lo mismo en Estados Unidos. Entonces, como les dije, les vamos a compartir todos esos costos. Nosotros no damos el costo total para que usted no tenga ninguna sorpresa. Hay veces que unas firmas te dicen, te cobro esto al principio y después tienes que pagar esto. No, nosotros te damos el costo total, se hace un pago inicial y después hacen pagos mensuales. Financiamos esos pagos por varios meses para que ustedes puedan afrontar esos costos. Entiendan que es una aplicación a residencia, ¿ok? Entonces no es algo que se hace así porque sí. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la EB2 por interés nacional? ¿Cómo es que funcionan los requisitos de esta aplicación a residencia? Bueno, primero que todo, ahí en pantalla ven educación o habilidad excepcional. Solo tenemos que cumplir con uno de estos requisitos y la mayoría de ustedes, yo diría más del 95% de ustedes, basado en la información que nos compartieron, van a calificar por el nivel de educación o educación y experiencia que ustedes tienen. No tenemos que entrar en el análisis de habilidad excepcional, que es más complejo, ¿ok? Entonces, enfoquémonos en educación, porque es ahí donde la mayoría de ustedes van a calificar. ¿Qué se necesita? Bueno, usted tiene que tener una maestría
o un doctorado reconocido en los Estados Unidos, o, y aquí este o es importante porque es ahí donde muchos de ustedes van a calificar, hay que tener un título universitario, y para que el título sea reconocido, un título universitario sea reconocido, tienen que ser 4 años o más de estudio universitario en su país, o en Estados Unidos, obviamente, y tener ese título universitario de 4 años o más, y después de obtener ese título, tener 5 años o más de experiencia en la profesión. ¿Ok? Entonces, tomemos un ejemplo. Si usted estudió en Colombia, o en Ecuador, o en Chile, en Argentina, Perú, México, donde sea, y estudió 5 años como ingeniero civil y obtuvo ese título en el 2005 y trabajó como ingeniero civil hasta ahora, obviamente va a calificar porque tiene el título universitario 4 años o más y tiene más de 5 años de experiencia en la profesión. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante de entender de esta parte número 1 del análisis. No hay que tener una maestría o un doctorado mientras usted tenga el título universitario de 4 años o más y 5 años o más de experiencia. Si tiene una maestría o un doctorado, fantástico, pero no es el requisito y mucha gente se confunde con eso. Hasta hay muchos abogados que se confunden con eso. Entonces, hay 2 maneras con un nivel de educación y experiencia para calificar para la EB2 por interés nacional. Ahora, lo que quiero que vayan juntando, después que tengamos la charla individual y determinemos que sí, que nosotros podemos aceptar el caso, nosotros no aceptamos cualquier caso, somos bastante conservadores en los casos que vamos a aceptar, y usted decide que nos quieren contratar, ahí sí, vayan a buscar las notas universitarias, necesitamos copia de las notas y la copia del título, ¿ok? No gasten plata en apostillar nada, no necesitamos ningún documento apostillado, y no gasten plata en traducciones, porque nuestra propuesta incluye hasta 100 páginas de traducción de documentos para el trámite. ¿Ok? Entonces no quiero que vayan a gastar plata en cosas innecesarias. Bueno, esa es la parte número 1 del análisis, educación y nivel de experiencia. ¿Cuál es la parte número 2 del análisis? Comprobar interés nacional. Ahí la gente se confunde un poco, la gente a veces no entiende. Entonces, es importante entender que usted no mucha gente dice, usted tiene que tener un proyecto. No, no es un proyecto. ¿Ok? Hay gente que tiene proyectos, pero es una propuesta. ¿Qué propone venir a hacer usted a Estados Unidos? Estas preguntitas que usted ve aquí en pantalla son muy importantes para que usted ya vaya pensando en qué le va a proponer a inmigración con la EB2, y ahí es donde entra la creatividad latina nuestra, que en nuestros países tenemos que ser muy creativos para salir adelante. Entonces, estas preguntitas, grábenselas, escríbanlas, tomen una foto de esto, porque es importante, porque es así como nosotros vamos a ir desarrollando el caso hasta que lo tengamos todo bien para presentar a inmigración. ¿Qué, quién, cómo, dónde y por qué? Esas preguntas no solo nos ayudan a nosotros, pero también los van a ayudar a ustedes a ir moldeando un caso que queda bien presentado y eventualmente cómo se le va a explicar a inmigración. Entonces, comencemos con el qué. ¿Qué es lo que propone venir a hacer usted a Estados Unidos? Obviamente usted va a continuar trabajando en lo que usted hace, pero cuanto más creativo usted sea, cuanto más impacto pueda tener esas ideas o ese trabajo, mejor. Entonces, lo que quiere entender inmigración es, bueno, ¿usted qué va a venir a hacer? Usted no puede decirle solo, soy ingeniero y vengo a ser ingeniero, o soy psicólogo y vengo a ser psicólogo, o soy médico y vengo a ser médico. Eso no es interesante, eso es solo repetir lo que usted es. Entonces, tomemos un ejemplo.
Déjenme ver aquí en el teléfono alguno de los casos aprobados hoy, porque nos llegan casos aprobados todos los días. Entonces puedo tomar un ejemplo, déjenme ver que tuvimos hoy o ayer. Eh, ok, un caso de la doctora Vivian, que es una de las abogadas en mi oficina, que ganamos el día de hoy, es un médico, ok, un médico de Colombia. Y cuál es la propuesta de este médico colombiano, cuál fue su propuesta con inmigración para tener la aprobación. Educar, estoy traduciendo del inglés porque esto está en inglés obviamente, educar, enseñar y entrenar a empleados en áreas de salud para poder eh, tener más acceso en áreas rurales, o sea, áreas más como campesinas, y áreas donde se necesita más ayuda médica en los Estados Unidos. Ok, esta persona es un médico, pero obviamente no tiene la licencia todavía para ejercer en Estados Unidos, entonces muchas veces con médicos, con abogados, con gente que necesita una licencia, que realmente son los médicos y los abogados en general, no hay otras profesiones que necesitan licencia normalmente. En vez de enfocarnos en el cuidado de pacientes, se enfoca en algo más o de enseñanza o de ayuda, temas más sociales. Entonces, en este caso, el qué fue ese, que es lo que propuso este médico colombiano, es educar, entrenar para ayudar a ciertas áreas donde se necesita ayuda médica en los Estados Unidos, donde tal vez no existan suficientes médicos, cómo se puede entrenar a la gente que está en estas áreas a ser más creativos, a poder ayudar un poquito más a la comunidad. ¿Quién? Entonces ese sería el qué, el quién, en este caso, ¿quién va a ayudar? Bueno, obviamente va a ayudar a los habitantes de esas áreas, pero también indirectamente va a ayudar al gobierno americano porque van a tener menos costos y eso es un dominó de ayuda que puede crecer a nivel no solo local, pero eventualmente a nivel nacional. No quiere decir que usted tiene que comprobar que lo que usted va a hacer va a resolver todos los problemas mundiales o nacionales de Estados Unidos, que va a tener algún tipo de contribución. Entonces, ahí entra el cómo. ¿Cómo es que usted va a contribuir en Estados Unidos? ¿Va a ser en una colaboración con un socio americano? ¿Usted va a ser una empresa de consultoría propia, que es lo que hizo, por ejemplo, este médico colombiano? Es formar una empresa, eso es algo muy simple en Estados Unidos. Tal vez sea una organización sin fines de lucro, puede ser una universidad, si es un tema más de enseñanza, de educación, una escuela técnica. Inmigración quiere saber cómo propone usted hacer esta propuesta en Estados Unidos, cómo es que usted va a llevar a cabo su profesión en Estados Unidos. ¿Dónde se va a sentir ese impacto? Entonces, en este caso específico, es una zona rural, una zona que tal vez sea una zona pobre, que no tenga tantos recursos, una industria en particular. ¿Dónde se va a sentir ese impacto? Es lo que quiere saber inmigración y finalmente el por qué. ¿Por qué es importante esta propuesta? ¿Va a crear empleo? ¿Va a ayudar a un grupo de personas? ¿Por qué es importante? Muchas veces ya tenemos toda esa información porque hacemos muchos casos y nosotros vamos a ir ayudándoles. Nosotros les vamos a dar un modelo de cómo es que nos gusta que usted prepare un borrador inicial de esa idea o esa propuesta y nosotros vamos a ir cambiando y sugiriendo cosas basadas en nuestra experiencia. Entonces, no hay que asustarse con eso porque va a estar todo basado en nuestros modelos, en nuestra experiencia, pero ustedes tienen que ir pensando un poco en cómo pueden usar esa creatividad de qué es lo que pueden impactar de alguna manera en Estados Unidos. No quiero que piensen que hay un área específica, porque usé el ejemplo de medicina. No, puede ser cualquier tipo de profesional, ¿ok? Mientras tenga ese nivel de educación, 4 años o más de universidad, 5 años o más de experiencia, puede ser cualquier tipo de profesional que califica.
hay algunas ideas adicionales. Tenemos clientes en temas de agricultura, educación, temas militares, temas de psicología, de ayuda social, energía, temas culturales, artísticos. Por ejemplo, tenemos ahora, hicimos un video hace unas semanas atrás de un cliente que es músico. Él es músico, entonces es más artista, entonces es algo más cultural que él aporta para, o va a aportar para Estados Unidos. Ese caso lo ganamos hace unas semanas atrás. Entonces, no crean que existe solo un tipo de profesional que va a calificar. ¿Okay? Puede ser cualquier tipo de profesional mientras cumplamos con esos requisitos que acabamos de establecer. Bueno, ¿qué tipos de documentos son importantes? Esta lista es una lista muy general. Usted no necesita todos estos documentos. Las cartas, ¿ok? Las cartas van a ser importantes. ¿Y qué tipos de cartas? Quiero que vayan pensando en gente. No vayan a empezar a preguntarle por cartas, porque las cartas tienen que también ser escritas muy detalladamente y estratégicamente para que nos ayude en el caso. Entonces, va a estar basado en nuestros modelos, pero vayan pensando en gente que pueda, colegas, gente que sea reconocida en su profesión, que pueda hacer algún tipo de cartas o de recomendación, o que puedan revisar su perfil y dar una opinión sobre su perfil, o gente que tal vez en su profesión que ustedes conozcan en Estados Unidos, que tal vez tenga algún interés en colaborar con ustedes. Vayan pensando en cómo pueden, porque esas cartas son de terceros que pueden comprobar en migración que sí, usted existe interés en su perfil, sea en Estados Unidos o con gente en otros países que ha trabajado con usted, que pueda hablar sobre sus logros profesionales, sobre lo que usted ha hecho. ¿Okay? De vuelta, no quiere decir que usted tiene que ser alguien que haya curado el cáncer o el COVID o nada así. ¿Okay? Tenemos todo tipo de profesionales, entonces no se asusten que no hay que ser extraordinario para la EB2. Existe una categoría para gente que es extraordinaria, pero la EB2 no es para gente profesional como todos ustedes en la cita de hoy. ¿Okay? Ahora en unos minutitos les voy a compartir unas noticias muy interesantes sobre ciertos tipos de profesionales. Pero de vuelta, porque si no están en esa lista no significa que ustedes no van a poder aplicar. ¿Okay? Pero es algo interesante que anunció el gobierno americano este año que les voy a compartir en unos minutitos para que entiendan cómo está la EB2 hoy por hoy. Bueno, ¿cuáles son los pasos para aplicar a la EB2? ¿Cómo es que funciona el proceso? Entonces, les explico un poquitito. Vamos a hacer esa evaluación inicial. Y ya sé que hay muchas preguntas pendientes, ahí las veo, pero como les dije, no voy a responder preguntas hasta que termine esta presentación, porque si no, no vamos a terminar nunca con la charla. Entonces, tranquilos que ahora trato de responder lo máximo que pueda. Vamos a hacer la evaluación inicial. Les vamos a enviar los costos esta tarde. Entonces, no se preocupen que van a recibir los costos en su correo electrónico, van a tener todo ahí, van a poder sentarse en familia y evaluar toda la propuesta. Vamos a tener una charla inicial y de ahí vamos a decidir. Ustedes van a decidir si nos quieren contratar, nosotros vamos a decidir si podemos aceptar el caso. Como les dije, nosotros no aceptamos cualquier caso, queremos casos que sean fuertes, que podemos ganar. Garantías, obviamente, ningún abogado nunca puede dar una garantía de un resultado. Eso no sería ni ético ni posible, porque el abogado no decide. Como un juez, el juez es el que decide, no el abogado. Pero queremos casos que tengan un alto chance de que inmigración los apruebe. Y cuando estoy diciendo alto chance, para que entiendan estadísticamente más o menos, la EB2 en los últimos 2 años
tomemos los últimos 2 años porque antes de eso, para mí las estadísticas no importan tanto, pero en los últimos 2 años, especialmente este año, que es el mejor año para hacer una EB2, y ahora les explico por qué, estadísticamente el mercado en general, no nosotros, pero el mercado en general está entre un 80 y un 85% más o menos de aprobaciones. O sea, de cada 10 clientes que aplican, entre 8 a 8.5 aprueban los casos. Nosotros tenemos un índice mucho mayor, mucho más del 90%, más del 95%, creo que fue casi un 98% el año pasado. Entonces, queremos aceptar casos que tienen un alto índice de aprobación. ¿Okay? 100% obviamente nunca nada existe, pero para que tengan una idea estadísticamente de cómo es que funciona la EB2 en los últimos años. Antes de 2016 la EB2 era mucho más difícil, el chance de ganar un caso era un 60-70%, entonces ha cambiado bastante, ha mejorado mucho el chance de ganar una EB2, y este año, mejor año posible. Pero ahora les comparto las noticias por qué. Después de esa evaluación inicial, se hace el contrato, se hace el pago inicial y vamos a abrir el caso en nuestro sistema. No necesitamos ningún documento en original. Todo puede ser copias, ustedes van a subir los documentos a nuestra plataforma, nosotros los vamos a imprimir y vamos a preparar lo que se llama la I-140. ¿Okay? La I-140 es la aplicación que se usa, es una aplicación, un formulario que se usa para aplicar a la EB2. ¿Okay? Independientemente de donde usted esté, si usted está en el extranjero o si usted está aquí en Estados Unidos, se tiene que usar la I-140 y la I-140 se envía a inmigración aquí en los Estados Unidos. Usted puede estar en su país, nosotros como los representantes, como abogados suyos, vamos a presentar ese caso por correo aquí en Estados Unidos. Inmigración va a recibir ese caso, va a emitir un recibo con un número donde usted puede seguir su caso en la internet. Y vamos a esperar. ¿Okay? La I-140 en los últimos 6-7 meses, este año, están muy rápidos con el procesamiento de la I-140. El año pasado estaban entre 8 a 14 meses. Este año están entre 2 a 6 meses, más o menos. Rapidísimo ese proceso. La I-140 es lo más importante, lo más difícil del trámite es el paso número 1. Si ganamos ese paso, después, si usted está en su país, se hace lo que se llama el proceso consular. Si usted está legalmente aquí en Estados Unidos con una visa que lo deja ajustar su estatus, o sea, cambiar el estatus, podemos hacer lo que se llama el ajuste de estatus. A veces, si usted está aquí en Estados Unidos y quiere quedarse a esperar acá el trámite, se hace la I-140 junto con el ajuste de estatus, pero eso es un proceso solo para la gente que está aquí en ciertas condiciones. Podemos charlar de eso más específicamente. Si usted está aquí en Estados Unidos, programe la consulta lo antes posible porque tal vez no nos queda mucho tiempo, necesitamos tiempo para preparar el caso. Entonces, cuando les comparta ese enlace y si les gustan los costos, si quieren avanzar, programen la consulta si usted está aquí lo antes posible, porque no se le puede expirar su I-94, o sea, la estadía legal de usted en los Estados Unidos. Pero si usted está en el extranjero, puede hacer su proceso esperando el trámite en su país. No cambia, los chances de ganar no afectan, inmigración no le importa si usted está en el extranjero, usted está aquí, el chance es el mismo. ¿Okay? Mucha gente me pregunta, pero es mejor si estoy aquí o no importa. ¿Okay? La I-140 va a ser considerada independientemente si usted está en Estados Unidos o esperando la residencia en su país. Y ya cuando aprueba el proceso consular, toman las huellas, se hace un examen médico y tiene una cita, y ahí le aprueban el caso a usted con su familia y todos reciben la residencia permanente y ya entran a Estados Unidos con residencia. ¿Quién califica para la residencia? Usted, obviamente, como el profesional, el aplicante principal, usted recibe la residencia, su cónyuge, esposa o esposo,
tienen que estar casados por lo civil. No funciona vivir juntos, unión libre, ceremonia religiosa. Eso no sirve para que su cónyuge reciba la residencia junto con usted. Van a tener, si no están casados, se van a tener que casar por lo civil, no tienen que hacerlo mañana, pero antes de llegar al proceso consular van a tener que casarse por lo civil. ¿Quién más? Y nadie más. Sus hijos menores de 21 años, en el momento que inmigración recibe la I-140, sus hijos tienen que tener menos de 21 años. ¿Okay? Si cumplen 21 después que inmigración recibe la I-140, no hay problema, van a estar protegidos, amparados, pero si tiene un hijo que va a cumplir 21, es importante meter el caso a la I-140 antes que cumplan 21 para que eh, ellos también reciban la residencia junto con usted. ¿Okay? Nadie más, y no me pregunten si mi tía, si mi madre, nadie más, desafortunadamente inmigración no reconoce a nadie más para recibir el núcleo familiar es ese y nadie más. Después que usted tenga la residencia puede pedir a ciertos familiares como se puede hacer ciudadano en 5 años y ahí puede pedir a sus padres, su cónyuge va a poder pedir a sus padres también si se hace ciudadano, puede pedir a sus hermanos, pero con esta aplicación inicial solo va a incluir cónyuge y sus hijos menores de 21 antes de la I-140. Si usted tiene hijastros, ¿okay? O sea, si usted se casó con su pareja y su pareja ya tenía un hijo o una hija, el matrimonio civil tiene que ser antes de los 18 años de ese hijastro o esa hijastra y obviamente tienen que tener menos de 21 en el momento que se envía la I-140. Entonces, con un hijastro hay dos condiciones, menos de 18 y estar casados por lo civil y tienen que tener menos de 21 cuando se aplica la I-140. ¿Okay? Bueno, ¿cuánto se demora todo este proceso más o menos? Armar un buen caso de B2 en general se demora promedio, diría, unos 3 meses, porque es un va y viene, hay que hacer traducciones, a veces los clientes se demoran un poquito en la documentación, nosotros nos vamos a encargar de hacer la certificación del título, no somos nosotros, se envía a una agencia que va a hacer la certificación del título para la EB2 por interés nacional, para que sea reconocido el título para inmigración. ¿Okay? Eso solo para inmigración. El gobierno americano no va a emitir una opinión sobre su título para una licencia. Eso no tiene nada que ver con inmigración. Es una certificación del título para inmigración. Eso está incluido en nuestra propuesta. Nosotros nos vamos a encargar de ese trámite. Entonces, todo ese proceso de armar todo el caso, 3 meses más o menos, y después se envía la I-140, como les dije, de 2 a 6 meses en promedio, y después el proceso consular, ajuste de estatus entre 4 a 6, 7 meses. Entonces, estamos hablando más o menos entre un año y medio, que es muy rápido para una residencia permanente. ¿Okay? Porque eso ya es permanente, para siempre usted puede vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Entonces, promedio diría entre un año y medio para tener ya la residencia en la mano. Cuando ya se gana la I-140, ya más del 80% de la batalla ya se ganó y hay que esperar la parte un poquito más administrativa, que es ese proceso consular. Bueno, eso trato de ser lo más directo posible para que entiendan cómo es que funciona la EB2, cuáles son los requisitos, pero esos son los requisitos de la EB2, cómo funciona el proceso. Déjenme compartirles unas noticias interesantes. No tengo aquí en pantalla, no, porque justo llegué de vacaciones y no tenía, pero bueno, les voy a compartir unas noticias que salieron al comienzo de este año, pero son noticias que no todo el mundo está al tanto. Hay dos noticias interesantes.
Número uno, son las noticias que hizo Inmigración sobre los cupos de visa que están disponibles, ¿ok?, este año fiscal. Y lo que dijo Inmigración, ¿ok?, no encuentro la página ahora porque estoy en medio de la charla, pero se las podemos compartir por correo también. Pero lo que anunció Inmigración unos 4 o 5 meses atrás es que existe, y estas son las palabras de Inmigración, no son las palabras del doctor Colombo. Inmigración dijo, existe una, una cantidad extremadamente alta de visas basada en la categoría EB1 y EB2 por la pandemia. Inmigración, siempre existe un límite de cupos de visas para residencias anualmente. Latinoamérica nunca usa todos esos cupos porque no conoce la EB2. Pero por el tema de pandemia incrementó muchísimo todos esos cupos. Entonces, ¿qué es lo que dijo Inmigración en ese anuncio? Si usted califica, considere aplicar bajo la categoría EB1 o la categoría EB2, porque vamos a dar consideraciones especiales por la cantidad de cupos de visas que existen este año para este tipo de categorías. Entonces, más directo, yo nunca en 23 años he visto el gobierno americano ser tan directo en decirle a la gente, si usted califica, aplique, porque hay una cantidad excepcionalmente alta, esas son las palabras que usó Inmigración, de cupos de visas disponibles. Esas noticias, para mí como abogado de inmigración, y eso es algo que la gente, el público en general no lo conoce, no lo ve, hasta muchos abogados ni leyeron esa noticia. Pero eso es muy importante porque es uno de los factores de por qué la tasa de aprobación está tan alta, porque hay un montón de estos cupos disponibles, no hay suficientes profesionales capacitados. Migración quiere incentivar este tipo de aplicantes porque lo que quieren es gente bien educada, bien capacitada. Entonces, por eso la administración de Biden, del presidente Biden, que es pro inmigrante, hizo ese anuncio incentivando a personas como ustedes a aplicar a la EB2 por interés nacional. Otra noticia importante, que es un correo electrónico que envió Inmigración, es para ciertos tipos de profesionales, y ahí lo pueden ver en pantalla. Esto lo enviaron el 21 de enero del 2022. Y miren lo interesante de esta noticia. Actualización de política, accesión por interés nacional, o sea, la EB2. Y es un anuncio sobre cómo van a adjudicar, o sea, decidir casos de interés nacional, de EB2, y van a dar consideraciones especiales para personas con ciertos tipos de títulos. Títulos en lo que aquí se llama STEM, ¿ok? ¿Qué significa eso? Bueno, gente en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas y empresarios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Inmigración en este anuncio? Necesitamos profesionales, vamos a dar consideraciones especiales para personas que tengan títulos en los campos de ciencias, y ciencia puede ser un montón de cosas. Ciencias económicas, psicología, obviamente todo tipo de médicos, todo tipo de científicos, pero existen muchas ciencias, ciencias políticas, entonces ciencias, tecnología, y ahí obviamente hay un montón de diferentes profesionales en tecnología, ingeniería, todo tipo de ingenieros, ingenieros agrónomos, mecánicos, civiles, aeronáuticos, todo tipo de ingenieros, matemáticas, que es algo un poco más pequeño como profesión, pero se necesita también, obviamente, y gente que son emprendedores, empresarios. ¿Okay? Ahora, como les advertí al comienzo de la charla, esto es muy interesante porque están incentivando este tipo de profesionales. Si usted está en estas áreas, no hay mucho que pensar. Si toman las dos noticias, noticia número 1, hay un número extremadamente alto de visas disponibles y el gobierno quiere que la gente aplique.
Y número dos, si usted está dentro de estas áreas, ¿qué más hay que pensar para aplicar a una EB2? El gobierno americano te está abriendo todas las puertas, especialmente si estás en una de estas áreas. Ahora, de vuelta, no significa que si usted no está en estas áreas, que no va a ganar su caso. Los ganamos todos los días. Pero para que ustedes vean que el gobierno tiene mucho interés en profesionales en EB2, están tratando de dar todas las posibilidades posibles y como les digo, en general el gobierno americano no quiere mucho más inmigración, no incentiva inmigración, pero por los efectos de la pandemia necesitan más aplicantes. Para que entiendan, no van a llegar, ya sabemos que inmigración no va a poder llenar todos los cupos que están disponibles. Ya nos dijeron eso hace 1 o 2 semanas atrás, que va a ser imposible porque no hay suficientes aplicantes. Entonces, todos esos cupos se van a perder. El gobierno no quiere perder cupos porque si pierden profesionales no pueden seguir siendo competitivos a nivel global. ¿Okay? Todo está basado en la economía. Es una economía capitalista, obviamente, y se necesitan profesionales para tener una economía tan grande como es la economía de Estados Unidos. Si usted es dueño de un negocio, no es fácil conseguir profesionales bien capacitados. Entonces, es un problema que va a seguir creciendo, especialmente en estas áreas de ciencias, tecnologías, ingeniería, matemática. Es un problema muy grande. Y gente empresarial, que es lo que mueve, obviamente, la economía a nivel nacional y a nivel global. ¿Okay? Entonces, esas dos noticias, como abogado de inmigración, para mí eso no solo fue muy sorprendente de ver que el gobierno está incentivando de manera tan directa, pero son noticias muy importantes para que usted entienda por qué no soy yo que les estoy diciendo es el mejor año, es el gobierno americano que le está diciendo necesitamos ese tipo de profesionales. Y los resultados, la tasa de aprobación es tan alta y el tiempo de procesamiento es mucho más rápido porque quieren usar todos esos cupos. ¿Entienden? Entonces, esas noticias son las mejores noticias que nosotros podemos recibir como abogados representando a clientes como ustedes en este tipo de trámites. Bueno, vamos a... Sí, Laura, Wes es una de las empresas. Laura pregunta, Wes es una empresa que hace la certificación de los títulos. Nosotros usamos una empresa muy casi idéntica a Wes. Eso está incluido en nuestra propuesta. Entonces, puedo responder algunas preguntitas. Va a ser imposible responder todas porque ya hay más de 180 y pico de preguntas. Entonces, pregunta anónima, ¿ha tenido casos de inmigración aprobados para profesionales en el international trade, o sea, todo tipo de comercio internacional? Claro que sí. Como les digo, he tenido un montón de tipos de profesionales, tenemos muchos videos sobre eso. No quiere decir si no hay un video de su profesión que no lo hayamos hecho, no podemos hacer todas las profesiones o todos los clientes porque nuestro enfoque obviamente es en representar al cliente, no es estar haciendo videos todos los días, pero hemos representado todo tipo de clientes. ¿Hablar inglés es un requisito? No. Ni para la EB2, ni para ningún tipo de residencia, hablar inglés es un requisito. Entiendan que el gobierno americano no funciona como otros gobiernos europeos o en Canadá, que te dan puntajes por ciertas cosas. No se necesita hablar inglés. Les recomiendo que vayan aprendiendo el idioma si quieren vivir aquí, pero no es un requisito legal el tener que hablar inglés, para nada. Tampoco hay un límite de edad. Mucha gente me dice, uy, tengo 57 años, tengo 60 años. No hay problema. Cuanto más experiencia usted tenga, mejor. Entonces, no se preocupe por la edad. No hay puntos por estar casado, estar soltero, no importa nada de eso. Tener hijos, no tener hijos. Lo único que quiere ver inmigración es nivel de educación, experiencia
y qué viene a hacer a Estados Unidos y estar seguro que usted no tiene un récord criminal o nada así, obviamente. No, Arturo, si tienes visa de turista, aplicar a la EB2 no te van a quitar la visa de turista, tú puedes seguir viajando como turista, no hay ningún problema. Clara pregunta, ¿le hacen seguimiento a la aplicación del proyecto que si se ejecute? Buena pregunta, Clara. No, inmigración no hace ese tipo de seguimientos. Ahora, eso no significa que usted pueda presentar una mentira o un fraude. Usted tiene que ser honesta con inmigración, pero no hay un requisito. Inmigración no va a estar encima suyo, no hay una condición, no es una residencia condicional donde van a estar encima suyo sobre eso. Entonces, no es un seguimiento que inmigración va a hacer, pero usted tiene que tener la intención de llevar a cabo, y no es un proyecto, no por favor, no piensen, el abogado ¿cómo dijo que tengo que tener un proyecto? Yo no les estoy diciendo que tienen que tener un proyecto, tienen que tener algún tipo de propuesta de qué quieren hacer aquí en Estados Unidos. Obviamente, es decir, abogado, va a continuar siendo profesional como soy en mi país. Excelente, pero ¿qué vas a hacer como ese profesional? Enfermería, absolutamente. Acaba de salir un artículo 3 semanas atrás o 10 días atrás sobre la falta impresionante, porque muchos enfermeros se cansaron con el COVID, fue algo impresionante, y muchos ya no están trabajando como enfermeros en Estados Unidos, el gobierno va a tener que hacer algo porque va a ser un problema muy grande. No, Héctor, el estudio de la I-140 lo hacen en Estados Unidos, no lo hace el consulado. El consulado no va a hacer ninguna evaluación de la I-140. Eso lo hace inmigración aquí en los Estados Unidos. No va a haber, para la I-140 no va a haber ningún tipo de audiencia o entrevista, es todo por escrito. Por eso es importante y nosotros tenemos la oportunidad de armar el caso por escrito lo mejor posible. ¿Okay? Administración de empresas tiene chance. Como les dije, todo profesional tiene chance. ¿Okay? Obviamente hay que tener el nivel de experiencia de educación. Hay algunas profesiones que tal vez sean un poquito más fáciles de cómo establecer, pero no crean que haya, como les dije, algunas que califican y otras que no. Ciencias militares, José, hemos tenido muchos casos, especialmente de Colombia y de México, que han ayudado mucho con esos temas también al gobierno americano, las embajadas también. No, tener visa de turista, Karina, no cambia, no va a incrementar el chance, no va a cambiar nada. Estoy tratando de no responder preguntas que ya respondí. Okay. Josh Will, soy venezolano, estoy en Chile, tenemos bastantes clientes así. Estoy legal, pero tengo una hija chilena, ¿tengo algún tipo de ayuda si mi hija es chilena? No cambia nada. Eso, estar viviendo en otro país no va a afectar tu chance, no va a cambiar nada. Sí, Laura, si estás con visa de estudiante aquí en Estados Unidos, claro que podemos hacer el caso aquí en Estados Unidos. Fanny, carrera trabajo social especializada en proyectos comunitarios de energía eléctrica. Ese tipo de proyectos sociales funcionan de manera espectacular para la EB2, Fanny. Entonces, todo tipo de proyectos sociales son fantásticos para una EB2. Oswaldo, si ambos de la pareja se desarrollan en la misma industria, Foreign Trade and Logística, ¿se puede hacer con la persona que tenga el perfil más completo? Claro, Oswaldo. El que tenga el perfil más completo, más años de experiencia, si tiene algún contacto aquí en Estados Unidos, podemos evaluar a ver quién tiene el mejor perfil, porque si no, aplicar por los dos es un costo muy alto. No, Daniela, la EB2 por interés nacional
El premium process, está preguntando sobre el premium processing. Premium processing es, se paga una tasa adicional, eso es cara, son $2.500 para inmigración, no para nosotros. Inmigración decide el caso en 15 días. Pero para la EB2 por interés nacional, Daniela, eso no está disponible para casos que se presentan ahora, solo para casos que están pendientes de antes de julio 2021. Ahí si está el caso por alguna razón todavía está pendiente un año atrás, puedes pagar esa tasa para que decidan el caso. Pero como están procesando casos muy rápido, no existe el premium para la EB2 por internacional para casos que se presentan ahora. Eh, Gainer pregunta, ¿de qué vive una persona o familia recién llegada a Estados Unidos si no tiene trabajo? ¿Hay algún tipo de subsidio? No, Gainer, el gobierno americano no funciona así. Estados Unidos, la cantidad de empleo que hay disponible es impresionante. Entonces, si no tienes empleo, es tu culpa, no es la culpa. Entonces, tú te tienes que mover, tienes que presentar tu currículum, cuando ya tengas la residencia, te puedes presentar a cualquier empleo en cualquier parte de Estados Unidos y puedes buscar empleo desde tu país, porque ya vas a tener la residencia permanente. El gobierno americano no te va a ayudar, especialmente como inmigrante, no deberías coger ningún tipo de subsidio o ayuda del gobierno, porque sos inmigrante a Estados Unidos. Pero igual, aunque seas ciudadano, mucha ayuda, el gobierno americano no funciona de esa manera. ¿Okay? Tú vienes a trabajar a Estados Unidos, vas a tener todas las oportunidades del mundo para conseguir empleo aquí y vas a tener la residencia que no te limita en esa búsqueda de empleo. Sí, Eduardo, si quieres estudiar y hacer otra maestría, puedes estudiar. Con la residencia puedes estudiar, trabajar, hacer lo que quieras. Eh, ok. Sí, Lady, pilotos técnicos de aviación, más que nada, pilotos, el problema es que muchas veces no tienen un título universitario de 4 años o más, y hay que tener unas horas, normalmente más de 6.000, 7.000 horas de vuelo para la EB2. Pero más que eso, técnicos, por ejemplo, ingenieros aeronáuticos, o si han entrenado a pilotos, eso funciona mejor, Lady, pero sí hay una escasez muy grande en temas de aviación, aeronáutica, se necesitan muchos profesionales también, correcto. No, Elizabeth, si no tienes la visa, si nunca has sacado la visa, no te preocupes que no es un inconveniente. No, Giancarlo. Giancarlo pregunta, soy de Chile, estoy como turista con el visa waiver, ¿se puede cambiar de estatus, hacer el trámite aquí? No, Giancarlo. El visa waiver, o sea, el chileno puede entrar solo con el pasaporte chileno, con el waiver y no necesita una visa. Eso no te deja hacer el trámite aquí o quedarte y hacer un ajuste de estatus, porque el visa waiver no es visa, entonces no puedes hacer el trámite aquí, tienes que salir y hacer el trámite desde Chile. Sí, Manuel, se puede tener visa de turista y adicionalmente hacer la EB2. Eso, la mayoría de la gente tiene visa de turista y hace la EB2. No hay ningún problema con eso. No, José, puedes avanzar con tu visa de turista con la Angie, fisioterapeuta. Sí, fisioterapeuta es una de las carreras de STEM, o sea, de ciencias, tecnología, etcétera. Y también hay una escasez grande, hay una vía muy directa bajo la EB2 para fisioterapeutas, Angie. Entonces, eh, algo muy, muy importante, relativamente simple como aplicación de residencia. Pregunta anónima, si se aprueba la residencia y no se utiliza, ¿se pierde? Sí. Si no vienes a Estados Unidos por un año, vas a perder la residencia. No puedes estar fuera de Estados Unidos por más de un año consecutivo porque si no pierdes la residencia. Ok, voy a hacer
un par de preguntas más porque ya me pasé la hora. Doctor Octavio pregunta, la pregunta que más motiva es la siguiente: ¿yo podré trabajar como ortodoncista, podré ejercer mi profesión o tendré que trabajar en otra actividad? Bueno, como les dije, doctor, hay ciertas profesiones donde va a tener que tal vez hacer una reválida del título, normalmente médicos o abogados. Entonces, tal vez tenga que, para el tema de licencia profesional es algo que es independiente al tema de inmigración. Y eso se hace estado por estado, no es algo a nivel nacional. Entonces, depende del estado donde usted esté. Muchas veces la gente empieza con algo un poco menor, ayudar a un dentista, ortodoncista, y después sube, por ejemplo, mi padre es médico. eh, Cuando vinimos, él tuvo que tomar los exámenes, pero ahora es médico aquí también en Estados Unidos. Pero eso es algo independiente al tema de inmigración. Héctor, ingenieros petroleros, claro que sí. El tema de energía es un tema muy caliente hoy por hoy. Um, entonces, bueno, déjenme compartirles. Van a quedar muchas preguntas pendientes, discúlpenme, yo trato lo mejor que puedo, pero hay mucha gente. Pero no se preocupen, les voy a compartir el enlace ahora. Déjenme abrir esa aquí les voy a compartir el enlace, también se los vamos a enviar por correo electrónico, ¿ok? Pero pueden programar una consulta individual con nosotros, no tiene costo esa consulta. Entonces ahí pueden agendar una consulta individual con nuestra oficina y ahí vamos a esas preguntitas que yo les hice, grábenlas de vuelta: el qué, quién, cómo, dónde y por qué. Vamos a preguntarles sobre eso, estén preparados para esa charla, revisen los costos que les vamos a enviar, o tal vez ya lo tengan en su correo electrónico, revisen toda esa propuesta. Mejor año no existe. Y como les dije, yo no les estoy vendiendo una visa. Quiero que estén informados, quiero que tomen sus decisiones. Este año es el mejor año. Inmigración puede cambiar por temas políticos. Por ejemplo, tenés otro tipo de presidente que es menos pro-inmigrante, como era Trump. Esta administración es muy pro-inmigrante. Tomen ventaja del momento en el que estamos. ¿Okay? Tomen ventaja que este ha sido el año más fuerte para poder tener una aprobación de la EB2, donde Inmigración nos anunció que existe un número extremadamente alto de visas. Entonces, todos esos puntos a favor de usted como el aplicante son puntos que tienen que considerar y no decir, bueno, voy a esperar a qué. Mejor no, mejor momento en estos 23 años que tengo como abogado, yo no he visto. Entonces, no va a mejorar. Las cosas, desafortunadamente, en nuestros países, ni el dólar va a mejorar, ni las economías van a mejorar. Esperemos que eventualmente sí, pero tal vez eso se demore otra generación. Entonces, estos momentos a veces en la vida pasan una, tal vez dos veces. Piensen en el momento en el que estamos, porque inmigración es algo que sube y baja. Entonces, por eso siempre me gusta que el cliente esté bien informado sobre cuáles son sus oportunidades, cuáles son los chances, por qué esta es una buena oportunidad hoy por hoy. Y a mí como abogado representando a clientes de Latinoamérica, me encanta poder cumplir con esos sueños de poder inmigrar legalmente a Estados Unidos y ser muy realista con los clientes. Si usted no califica, se lo vamos a decir directamente: esta no es la opción para usted, no vamos a aceptar el caso. Entonces, piensen bien. Si usted, como le dije, si usted está también en esa lista de STEM, ciencias, tecnología, ingeniería, todo tipo de ingenieros, como le dije, ingenieros químicos, ingenieros aeronáuticos, ingenieros civiles, todo tipo de ingenieros electricistas, todo tipo de tecnología, todo tipo de ciencias, mejor situación, hay mucho análisis no se necesita.
¿ok? Claro que sí, Raúl, ingeniero en telecomunicaciones. Entonces, no tienen eh, que buscar una opción complicada porque la EB2 va a ser probablemente la mejor situación, especialmente si usted está dentro de esas profesiones. Pero bueno, espero que les haya gustado la charla de hoy. Ahí tienen el enlace para la consulta individual que podemos tener. No tiene costo, entonces pueden programar esa consulta. Si usted está aquí en Estados Unidos, uh, eh, si usted está aquí en Estados Unidos, cuanto antes podamos charlar mejor para tener mejor tiempo posible. Pero bueno, les quiero mandar un muy fuerte abrazo aquí desde Orlando, donde tenemos nuestras oficinas principales. Si están por aquí, obviamente nos avisan para tener una charla presencial, pero no es necesario hoy con la tecnología. Tenemos clientes en todas partes del mundo y les agradezco por compartir esta hora con nosotros este miércoles. Ha sido un placer poder tratar de informarles un poquito mejor sobre estas opciones y les quiero enviar un muy fuerte abrazo. Bendiciones a todos ustedes, cuídense por favor y nos vemos en las próximas semanas. Muchas gracias y buenas noches.